Bien, por fin, ¿no? Después de tanto tiempo, la verdad, hermanos, yo tenía muchas ganas de volver a estos temas de lo que es narrativa. Es un tema que me encanta. Y si no has visto mis otros videos, te invito a entrar a esa playlist donde vemos cómo empezar a escribir, como una práctica de cómo empezar a hacer narrativa creativa y toda esa suspensión de todas esas prácticas, ejercicios, lo que son inclusive detalles, world building, todas ellas. Bueno, retomando los temas, es un poco extraño después de tiempo. Hay un concepto que tengo que tomar, es no muy raro. Entonces, antes de empezar, hermanos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Recuerden que también pueden seguirme en Twitch como Topoman111. Qué buen contenido. El día de hoy es un poco extraño porque es un concepto un tanto bizarro. Suspension of disbelief se llama en inglés. Disbelief. There we go. O en español, y van a entender por qué le digo así en inglés yo. Suspensión de la incredulidad. Incredulidad. No me gusta cómo suena. Pero bueno, es importante, ¿no? El primero está en inglés, el segundo está en español, está en español. ¿Y qué es esto, Topo? Topo, ¿qué es esto? Suspension of disbelief o la suspensión de incredulidad es la facilidad con la que una persona puede ignorar ciertas preguntas lógicas por el bien de comprender la historia o disfrutarla. Suena un poco extraño y bizarro, ¿verdad? Bueno, pero de esta manera. Si en tu historia hablas de dragones, ¿no? Dragones en el mundo. Todos sabemos que los dragones, bueno, nunca existieron, son fantasías, son mitología. Pero la situación está en que hay personas, o está esa facilidad de que, ¿sabes qué? Está bien, por el bien de la historia, digamos que los dragones sí existieron. Y de ahí vas expandiendo la historia, vas mejorando las cosas, y la persona se siente encontrada. Por ejemplo, si te dices tú, no, es que, ¿qué te gusta? En un cuento de terror, ¿no? Hay un robot gigante asesino, ¿no? Un robot asesino. Que pasa, ¿no? Por el medio del mar, por el medio del lago. Y te quedas tú, oye, espérate un segundo. ¿Cómo un robot puede caminar por el agua sin llenarse de agua, sin estancarse todos los engranes, e inclusive tal vez algas, plantas y pescados? Empieza a hacer preguntas lógicas de cómo ciertas cosas pasan. Bueno, el suspension of disbelief es básicamente eso. Ignorar esas partes de tu cerebro para decir, ok, está bien, güey. Expande o explícame por qué pasa esto, o simplemente voy a ignorar ese detalle y voy a continuar. Se imaginarán la importancia que es este elemento, aunque no es del todo el control de una persona. A veces, de hecho, ni siquiera hay como un tipo de margen. Es decir, esto es 0.5 suspension of disbelief. No. Sino que es la facilidad con la que una persona puede ignorar estas preguntas o puede simplemente dejarse llevar por el mundo, creer las reglas que tú estás imponiendo. Creo que ya con eso queda un poco más claro. Ahora, existen varios elementos que te permiten facilitar e inclusive varios elementos que te permiten destruir el suspension of disbelief. Al final del día, esto, hermanos, es muy importante para un escritor. Porque si tú permites que el usuario, o lector, o el espectador haga esta suspensión, más fácilmente se vaya a aceptar ciertas reglas. Si estás, por ejemplo, en la historia de Harry Potter, todos sabemos que la magia no existe, ¿verdad? Bueno, pero en la historia, como está conllevada, como está puesta, como si fuera una verdad absoluta dentro de ese mundo, el usuario puede decir, ¿sabes qué? Está bien, en esta realidad esto funciona. Esto es una situación que funciona aquí, si existe la magia en este aspecto, ok. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Primero, antes que nada, hermanos, ¿cuáles son las reglas básicas o cuáles son los conceptos que uno tiene que tener en cuenta para no romper el suspension of disbelief o la suspensión de incredulidad? El primero es uno muy sencillo, muy fácil, hermanos, que de hecho hemos seguido bastante en el canal, y es la consistencia. Es muy sencillo. Si tu historia es consistente en sus reglas, si tu historia es consistente en sus aspectos, es más fácil que la persona pueda suspender su incredulidad debido a que, bueno, esas son las reglas que me está diciendo este escritor, lo voy a creer. Lo voy a creer. Y como todas las reglas se están aplicándose de otra manera, funciona perfectamente. Digamos, por ejemplo, que en tu historia una persona tiene la habilidad de volar. La habilidad de volar. Y la utiliza para viajar, para salvar a otras personas, todo ese jazz. Y en un momento tú dices, no puede volar aquí. Sin dar una explicación de por qué no puede volar, no está siendo consistente. Y ahí es cuando como que el espectador reacciona, ¿sabes? Espérate, ¿por qué no voló? Y así, ok, entonces no tiene caso. Me explico dónde quieres llegar. Si en tu historia la persona tiene la habilidad que te gusta de levantar un carro y no puede pasar por un atascamiento de carros, te quedas, oye, ¿por qué no los mueves? No es consistente. Esa es una de las partes más importantes, hermanos. Tú puedes escribir literalmente sobre dragones, magia, hechicería, aliens, razas espaciales, horrores psicológicos, monstruos, inclusive todos juntos. Pero si no eres consistente con las reglas de tu mundo,
estás rompiendo esta suspensión, estás rompiendo esta situación. Ok, el siguiente es un poco extraño. Para que un poquito se cargue. Ahí está. El siguiente es un poco extraño, hermanos, porque es algo un poco bizarro. O sea, hay historias que giran en torno a esto, pero si no es llevado a cabo con cuidado, puede romper por completo la suspensión de la incredulidad. Y ese es el rompimiento de la cuarta barrera. Sí saben lo que es la cuarta barrera, ¿no? A grandes rasgos, los que no saben, la cuarta barrera es aquella barrera en la que una historia deja de ser una historia y sabe internamente que es una historia. O sea, ¿a qué me refiero? Si ahorita estudias una obra de teatro y un actor dice, en esta obra el asesino es aquel, entonces quedan, ok, entonces el actor interno, el que está representando un papel, sabe que es una obra. Ahí estás rompiendo la cuarta barrera. La cuarta barrera supuestamente es el espectador hacia la historia, o sea, el espectador hacia el medio. Y ahora es esto, se rompe la cuarta barrera. Ahora, me pueden decir ustedes, y con justa razón, oye, stop, pero es que hay una gran cantidad de historias que rompen la cuarta barrera y funcionan perfectamente. Bueno, aquí es donde empiezo a decirte que es el poco extraño. Sí, si la cuarta barrera es parte de tu mundo, es una consistencia. Por ejemplo, en el caso de Deadpool, que rompe la cuarta barrera muy seguido. Ok, entonces puede ser suspension of disbelief. Él sabe que es un cómic, él puede hacerlo continuamente. Pero si es una historia de terror, de horror, de tensión, de drama, y de pronto rompes la cuarta barrera sin decirle a nadie, solamente en una sola escena, que el que está por ser asesinado voltea a la cámara y dice, oh no, me van a matar, o este tipo de cosas, estás recordándole de manera abrupta al espectador que, oye, estás viendo una película. Y eso hace que suspenda la incredulidad. Ya van entendiendo más o menos a dónde quiero llegar. Esto es cuando tú te sumerges en las reglas del mundo y dejas de creer en las reglas de tu mundo para decir, ok, en este mundo funcionan las cosas. Ya va entendiéndose mejor esto, quiero creer. La cosa es el rompimiento de la cuarta barrera. Y la última, que es también hemos platicado, de hecho hay todo un video girando en torno a este concepto, y por eso es una de las razones que es muy peligroso. De hecho, se recomienda el usarlo la menor cantidad de veces. Esas son las Deus Ex Machina. ¿Qué pasa con las Deus Ex Machina? Te recomiendo cheques una vuelta aquí el video para que entiendas que es un Deus Ex Machina con detalle. Pero lo que pasa es que si tú no tienes este nivel de tensión, o al menos rompes el nivel de tensión con una facilidad que no tiene nada que ver, o es algo que está fuera del camino, de nuevo, no es consistente. Entonces la persona es, ok, entonces en cualquier momento va a sacar una cosa de la nada y va a salvar al héroe, una cosa de la nada y va a salvar a esta situación. O no importa que haya un riesgo, una tensión, porque cualquier cosa puede pasar y lo puede salvar. Ya van a entender lo que puede ser. Estos, hermanos, a mi experiencia son los tres más importantes. Hay otros detalles que te permiten, como la exageración en las reglas. Si tú dices, por ejemplo, que tu historia es de vampiros, ¿no? Tu historia es de vampiros y vampiros y vampiros y vampiros, y resulta que un personaje, aparte de ser vampiro, es hombre lobo, sin ninguna explicación, y solamente por eso lo sacaste, se siente un poco extraño. O que dices tú que los vampiros tienen estas reglas, y a la mitad de la historia, que esto también que hay inconsistencia, que a la mitad de la historia los vampiros también pueden crear hielo, sin haber dicho antes eso, o sin dar como un tropiezo tranquilo, como un whiplash. Es de golpe, güey, pero se pueden crear hielo. No tienes consistencia, y eso es como que al espectador lo saca del trance, por decirlo, lo saca del trance. Ok, esto es una historia. Se lo pueden sacar de cualquier lado. Cuando son exagerados, por ejemplo, si es una historia que va muy relacionada a la física real, o sea, que es una historia que no es exagerada, que no es sobre top, y dices tú, ok, espérate. Y brincaron en un carro, y el carro pasa a través de 2 trenes, y pasa sin tocarse nada, y cae encima de los trenes. Ok, en una historia que es poco exagerada, over top, puede funcionar. Pero si hasta ese momento tú estabas creando una historia seria, o al menos relacionada con ciertas cosas de la física real, ahí la rompiste. Fue exagerado, fue mucho. Inclusive ni siquiera tiene que ser algo tan físico, puede ser algo interno de los personajes. Que un personaje, por ejemplo, siempre lo hayas marcado, siempre lo hayas retratado como una persona seria, ¿no? Una persona que, ok, es un guerrero, que siempre está al filo de la ley, que siempre está batallando, y de pronto, sin de la nada dices que esta persona rompe la ley por una chica, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de intermedio, o sea, es fuera de lo que ese personaje representa, o es fuera de lo que ese personaje haría en una situación normal, ahí se rompe el suspension disbelief, porque, espérate, porque estás cambiando la forma de cómo tratar a esa persona sin ningún tipo de intermedio. Tal vez ahí sí puedes hacer un poco de rampita, diciendo, no, espérate, es que el personaje conoce a esta chava y se termina enamorando, y en un momento crítico y dramático inclusive, ¿sabes qué? Tiene que escoger entre el amor de su vida y seguir las reglas. Entonces esto inclusive puede ser un buen efecto dramático.
Pero si nomás la conoce y empiezan a hacer toda esta situación, es el clásico, me enamoré a primera vista y seguiré toda la situación, o me hice mejor amigo de alguien en los primeros 3 minutos. Inclusive el clásico, ¿no? Caso de que un chavo odia a una persona, 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 y de la nada se enamoran. De una escena para otra, sin ningún cambio. Ok, ibas de este lado y de la nada cambiaste al otro. En otras palabras, consistencia de personajes. Entonces, eso es nada más un tema rápido, está bien para recalentar de nuevo con estos temas. El suspension of disbelief es muy importante, porque permite el impacto y permite, como dije, el trance o la inmersión del espectador dentro de su historia. No puede ser que hay muchas reglas, al final del día todo lo que hemos visto hasta el momento te va a ayudar a hacerlo. Si tu historia tiene un buen world building, ya hemos visto, tiene una historia intensa, tiene personajes creíbles y tiene personajes atrayentes, la persona va a ser más susceptible a caer en el trance y a suspender su incredulidad o su suspension of disbelief. Y aquí es cuando ya empiezas la historia a expandirse o avanzar y tienes que tener cuidado de, bueno, la consistencia. Si empiezas con ciertas reglas que sean consistentes, que se mantengan en orden, sin tener que... Si la vas a modificar o atravesar, no las hagas tan abruptas. Hazlo con una pequeña rampa. Si rompes la barrera sin decir, o no es una historia que está compuesta para romper la cuarta barrera, ¡paus! Le rompes el trance, le rompes la fantasía al espectador. Ah, sí, cierto, esto es un libro. Ah, sí, cierto, esto es una película. Ah, sí, cierto. Hay que tener mucho cuidado con esto, a menos que tu historia esté diseñada para romper la cuarta barrera. Y los Deus Ex Machina, que es uno de los más importantes detalles, es uno de los más importantes detalles de esta situación. Si el espectador no puede sentir presión o tensión al ver tus personajes en peligro porque tú sobreexageraste con los Deus Ex Machina o inclusive con un Deus Ex Machina, súper grande, boom, adiós a la suspensión de incredulidad. Y hay aquí un pequeño problema. Una vez que lo rompes es muy difícil admitirlo, es muy difícil recuperarlo. Ustedes imagínense una historia, hermanos, en las que empezaban muy bien, ¡pau! Y se rompe la suspensión de incredulidad. Como ejemplo rápido, yo sé, a lo mejor mucha gente no le pasó, y repito, esto es diferente persona a persona, pero en la película de Django, de Quentin Tarantino, la primera, ¿qué será? 3/4 de la película ya estaba enamorado, estaba encantado. La música, la ambientación, la acción, era todo muy serio, era un spaghetti western de 100%. Pero en una escena literalmente, o sea, después de canciones que uno vería en un western, pones una canción de rap, pero de rap, ¡pau! A mí me rompió, me sacó del trance. Ok, esto es una película. Y de ahí en adelante ya no pude recuperar yo el trance, no pude recuperar el suspension of disbelief. Ahora, esto puede ser solamente yo. Hay muchas personas que amaron Django, es una película favorita increíble para ellos. Qué bueno, tiene muy buenas cosas. Pero es un ejemplo, pues a lo que quiero llegar. Tienes que tener mucho cuidado cuando haces este tipo de movimientos, si no habrá espectadores que puedan romperse o puedan sacarse del trance. Bien, hermanos, eso es todo por el momento. Les recuerdo, si hay unos conceptos que no viste aquí, de seguro los vi en otra parte de toda esta serie de videos. Tengo toda una colección de videos hablando sobre narrativa que puedes checar en el canal. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir teniendo contenido. Nos vemos la próxima. Adiós.